Vale. Respecto del resumen, después de haber visto el vídeo y después de tener en cuenta que la extensión no tiene por qué ser entre el 20 y el 25 del texto, sino que la extensión tiene que ser la que os diga el profesor o la profesora o el enunciado que tenéis que tener, y también teniendo en cuenta de que un texto resumido en clase de lengua castellana tiene que ser un texto que tenga escrito todo, no tiene que tener abreviaturas ni tiene que tener símbolos raros. Aparte de eso, tenéis que tener en cuenta que en los pasos para realizar un buen resumen hay que hacer algunas cosas y otras que no debéis hacer. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Primero, tenéis que leer bien el texto para estar seguros de que lo habéis entendido. Después, si es necesario, tenéis que subrayar aquellas ideas principales y aquellas palabras clave que os ayuden para organizar después el resumen. ¿Cómo lo vais a redactar? A continuación, si el texto fuera muy largo, podríais poner incluso cuál es la idea principal de cada párrafo. Pero si no, este paso os lo podéis saltar, porque yo no os voy a pedir nunca resúmenes de textos muy largos. Por tanto, este párrafo os lo podéis saltar, esta idea. Después, si es necesario, también hacéis un esquema de ideas principales y secundarias, si es necesario. Tenéis que utilizar conectores para redactarlo y, atención, tenéis que redactar el resumen en un solo párrafo. Aunque vengáis de un texto original escrito en 3 párrafos, el resumen se redacta en un solo párrafo. ¿Qué es lo que no debéis hacer? Claro, no debéis subrayar la mayor parte del texto, porque si subrayáis todo el texto, a la hora de resumir, volveréis a tener un texto igual de largo que el texto original. Por tanto, no lo subrayéis todo, subrayad solamente ideas principales y palabras clave. Tampoco tenéis que introducir nunca el resumen con frases como el texto se puede resumir como o el autor dice que. Tenéis que ir directos a la información, no introduzcáis el resumen. Tampoco tenéis que copiar palabras y frases literalmente. Tenéis que utilizar sinónimos. Tenéis que utilizar palabras que signifiquen lo mismo o expresiones que signifiquen lo mismo, pero que sean vuestras. A veces es inevitable que expresiones que salgan en el texto salgan en vuestro resumen, naturalmente. Si estáis hablando del sistema solar, claro que van a aparecer las palabras sistema solar, pero una cosa es que aparezcan esos términos y otra cosa es que copiéis frases completas. Eso lo tenéis que evitar. Recordad, cerrad el texto original y explicaros a vosotros mismos el texto original con vuestras propias palabras. Y eso es lo que luego tenéis que poner por escrito. Y recordad que el texto resumido tiene que ser completo en sí mismo. Sin yo haber leído el texto original, leyendo el texto resumido, tengo que saber perfectamente de qué trataba el texto original. Si mi texto está bien resumido, leyendo el resumen, tengo que saber de qué trata el texto original. ¿Qué otras cosas no debo hacer en el resumen? No debo opinar. Aunque no esté de acuerdo con el punto de vista que defiende el autor, no debo opinar. Imaginaos que a mí me toca hacer un resumen, yo qué sé, sobre qué es necesario comer carne. ¿Sí? Y en el texto original, el autor que ha escrito el texto defiende que somos carnívoros por naturaleza y que tenemos que comer carne. Yo, que no como carne, no estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que se puede vivir sin comer carne. Pero si a mí me toca resumir el texto original, yo no voy a opinar en el resumen. Otra cosa es si luego me piden una opinión. Otra cosa es si luego me piden que yo haga un texto argumentativo, que es lo que haremos en el tema siguiente. Ahora habéis hecho un texto expositivo, en la unidad siguiente haréis un tema argumentativo. Si a mí me piden luego cuál es mi opinión, ya la daré. Pero en el resumen no tiene que estar mi opinión, aunque yo no esté de acuerdo. En el resumen tampoco hay que olvidar las ideas importantes, por tanto no hay que incluir información anecdótica y después, finalmente, no hay que escribir frases sueltas sin conectores, sino que el texto tiene que ser perfectamente entendible. Imaginaos que estéis resumiendo un texto en el que hay alguien que defiende que comer carne es necesario y alguien que defiende que no. Entonces, en mi resumen pondré, por una parte, algunos afirman que comer carne es absolutamente imprescindible. Sin embargo, otros sostienen que no es necesario para vivir.
¿Lo veis? Estoy utilizando conectores, estoy conectando las ideas igual que están en teoría en el texto original. Esto es muy, muy, muy importante a la hora de hacer un buen resumen. Sí, tenéis después a continuación en los apuntes unos ejemplos de cómo se hacen resúmenes. Y tenéis además aquí, ya veréis, dos tipos de textos diferentes. Si leéis el primer texto, vais a ver que, bueno, lo leo yo, dice, un hombre ya viejo estaba subiendo por la escalera. Llevaba un pesado gabán y una gorra de paño le cubría la cabeza. Se le veía solamente su mentón redondo y una sonrisa húmeda y blanca, de las que producen más sospecha que confianza. Llegó hasta la puerta y sacando una llave mohosa del bolsillo, la introdujo en la cerradura y la giró 2 veces. La puerta se abrió con un quejido. ¿Aquí qué he hecho yo? Aquí he seleccionado cuál es la información importante. Aquí es importante que el hombre llevaba una gorra de paño. No. Es importante que la llave estaba mohosa. Es importante que cuando abrió la cerradura le dio la vuelta 2 veces. No. Aquí ¿qué es importante? Que un hombre mayor subió la escalera y abrió la puerta. Eso es lo importante y eso es el resumen que tenéis aquí. Un hombre viejo subió por la escalera, llegó a la puerta y la abrió. Ya está. Eso es lo importante. Que si llevaba un gabán, que si la llave estaba mohosa, que si le dio 2 vueltas a la cerradura, eso no es información relevante. Por tanto, no tiene que figurar en el resumen. Y veis que he hecho un resumen muy cortito de un texto de 4 líneas. A veces, ni siquiera en el texto original están las palabras que yo después voy a utilizar en el resumen, porque mi resumen va a ser una idea más general. Fijaos en este ejemplo que tenéis aquí, en el ejemplo que sigue. Dice, mirad, ya había sacado a los animales, había limpiado el establo y lavado los comederos, había cambiado la paja y acarreado el agua desde el pozo hasta el abrevadero de las mulas. También le había dado tiempo a regar el huerto, a cavar las patatas y a recoger los huevos del corral. Claro, ¿cómo resumo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a explicarlo todo otra vez? Entonces mi texto resumido va a ser igual que el original. ¿Qué es lo que me ha contado este texto? Que hay una persona que ha realizado los trabajos de la granja. Y ese va a ser mi resumen. Ya había realizado los trabajos de la granja. Sí, de manera similar el que tenéis a continuación. Lo mismo, fijaos. Había papeles esparcidos por la mesa y el suelo. De los cajones abiertos asomaba un revoltijo de trapos. Las puertas del armario estaban de par en par y las ropas esparcidas por la cama y las sillas. Junto a la puerta en el suelo una bata roja que él, de eso estaba seguro, había dejado esa mañana en el baño. Aquí, ¿qué es lo importante? Que la habitación estaba desordenada. Sí, ya está. Esa es la información importante. Pero el resto de si había papeles, de si los cajones no sé qué, la habitación estaba desordenada. Y una cosa, no deduzcáis cosas que no están en el resumen. Uno, después de haber leído esto, puede pensar, uy, probablemente han entrado a robar. Pero el texto no lo dice. Entonces, como el texto no lo dice, no lo podéis decir en el resumen. ¿Queda claro? Repito, la técnica del resumen es muy importante y la vais a trabajar este año y el año que viene y el otro, y en todo lo que estudiéis os van a pedir resúmenes bien hechos. En selectividad, una de las preguntas es hacer un resumen en catalán y en castellano, en las 2 materias. Por tanto, técnica del resumen bien asumida. Sí.